Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Anita. Bueno, pues ya estamos otro programa más aquí con muchos contenidos que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas para traer aquí a nuestros amigos oyentes. Y Toño, como siempre sabes que hacemos, abro yo el programa con alguna historia que me haya llamado la atención. Sí, así es. En este caso, el otro día, pues leyendo apuntes que tenía de hace tiempo, pues rescaté este de Inés, la niña profetisa de Herrera del Duque. Y bueno, precisamente yo lo rescaté, como digo, de unos apuntes, pero es que esta historia se pudo obtener en su día gracias a los históricos legajos inquisitoriales que todavía se guardan pues de aquellos juicios que se hicieron a aquellos judíos que se expulsaron de España, ¿no? En 1492. Pues sí. Así que si te parece, Toño, pues comenzamos con este relato, ¿no? De Inés, la niña profeta de Herrera del Duque, en Extremadura. Pues excelente, Anita, y más de un tema tan controvertido que siempre ha sido lo de la Inquisición, ¿no? Así pues, es. Vamos a escucharlo. Venga. Hoy os traigo una historia de misterio que se ha podido rescatar gracias a los históricos legajos inquisitoriales. Historia que habla de un pasado de bastante dolor e injusticia con cierta parte de la población. En este caso, estos legajos nos hablan de Inés, la niña profeta de Herrera del Duque. Es de sobra conocido que en el momento de su expulsión de los reinos de España, en 1492, muchos judíos pasaron por Extremadura en su camino hacia Portugal. Una vez instalados allí, muchos de ellos eligieron como residencia lugares próximos a la frontera, para así pues seguir manteniendo relaciones con aquellos otros que habían preferido quedarse, aun viéndose obligados a convertirse por la fuerza. Lógicamente, en este periodo intermedio, lleno de amenazas y rumores, en los que no faltaba el eco procedente de las tierras recientemente descubiertas, se avivaban y acrecentaban las esperanzas en la inminente llegada de un Mesías que llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Y esto se hacía todavía más fuerte en una comunidad que, obligada a esconder sus creencias, pero empeñada en hacerlas sobrevivir, transmitía estas esperanzas en un susurro lleno de misterio. En 1488 nació en Herrera del Duque Inés, hija de un matrimonio converso formado por un zapatero judío y su mujer. Inés no llegó a conocer a su madre, que falleció al poco de nacer ella, pero muy fuerte debió de ser la unión entre madre e hija cuando la joven, con solamente 9 años, afirmaba tener visiones en la que junto a su difunta madre ascendía a los cielos en un viaje por el reino celestial. Terminó criándola su madrastra, Beatriz Ramírez, que junto al padre de la niña, Juan Esteban, se convertiría en una activa propagandista de las visiones de la niña. Contaban las profecías de Inés que el día 8 de marzo de 1500 vendría el profeta Elías, trayendo consigo el mensaje de la anhelada redención. Este predicaría que con la llegada del Mesías habría un perdón general
para todos los judíos conversos, que se apiadaría de ellos a pesar de haber pecado al estar viviendo como cristianos. Tras su divina compasión, todos caminarían junto a él, como en el Éxodo, hasta la tierra prometida. En el camino hacia su redención, todos, vestidos de blanco, atravesarían un río dejando atrás todas sus riquezas. Una vez en dicha tierra, vivirían todos en una ciudad próspera en gozosa abundancia, con grandes mesas repletas de alimentos. Algunos por aquella época pensaban que el día antes que el profeta Elías hiciera acto de presencia, les haría una señal. Vendría en forma de una pelea entre dos frailes, uno representando a la fe cristiana y otro a la fe judía, saliendo este último victorioso. Esta disputa ilusoria no era más que el fiel reflejo de las esperanzas de redención de los judíos. Sea como fuere, por el contenido de los legajos conservados, podemos darnos cuenta de que fueron muchos los que creyeron que, como decía Inés, era inminente la llegada del profeta Elías, que predicaría y prepararía a los conversos para su viaje a esa tierra prometida, donde decían había 7.000 jóvenes que esperaban a las muchachas conversas para contraer matrimonio con ellas. A sus 11 años, en 1499, Inés comenzó a hacerse famosa por sus profecías. Tal fue su fama que Herrera del Duque se convirtió en lugar de peregrinación para los conversos que con cualquier pretexto pretendían conocer a la joven profetisa. Corría el rumor que las personas que la visitaron habían visto los 3 regalos que trajo del cielo: una espiga, una aceituna y una carta. En el día del advenimiento del Mesías, afirmó Inés, los conversos serían conducidos a su destino. No todos, claro está, sino únicamente quienes creyesen en su llegada, guardaran los preceptos del judaísmo, como son los ayunos y el sábado con todos sus detalles, dieran limosna a los conversos pobres, etc. Tenían que reunirse también para rezar, cada uno según sus posibilidades, a pesar del riesgo y la vigilancia local de la Inquisición. En las visiones de Inés aparecía también el Leviatán, una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata, en términos generales, de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios. Muchas interpretaciones le atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar. Además de en la Biblia, Leviatán aparece también en el Talmud. Originario de la cultura hebrea, Leviatán aparece mencionado varias veces en los textos de la tradición judio-cristiana, entre ellos el libro de Job y el libro de los Salmos. Debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Llegaron así a oídos de la Inquisición los mensajes anunciadores de Inés y el Tribunal del Santo Oficio de Toledo se hizo caso de este asunto en 1500. Los expedientes inquisitoriales abundan en descripciones de cómo extirpó el movimiento quemando a los culpables. A los que no huyeron a tiempo a Portugal les esperaba un amargo final subiendo al cadalso y siendo quemados en la hoguera. Niños y niñas fueron entregados en custodia a familias cristianas para que éstas se encargaran de reeducarlos. De la suerte de Inés sabemos por el expediente de un tal Juan González, vecino de Puebla de Alcocer. En un lugar, al margen de su confesión, anotó el notario del Tribunal de Toledo:
Quemada, la hija de Juan Esteban, profeta de Herrera. Juan González confesó el 3 de agosto de 1500. Sabemos, por lo tanto, que Inés murió a los 12 años en la hoguera, santificando el nombre de Dios entre finales de mayo y comienzos de agosto, meses después del día que ella había profetizado que llegaría ese Mesías. Bueno, Toño, pues después de haber estado escuchando esa historia, ¿no?, de Inés, de esa profeta que tuvimos aquí en España, allá por finales del siglo XV, y esa profecía de esa llegada del Mesías con ese fin del mundo para el siglo XVI. Así es. Así que nos vamos a ir, si te parece, Toño, al Triángulo de Bennington. Si tuviéramos que dar un titular para el tema que vamos a tratar ahora, fíjate, Toño, yo lo haría de forma pues muy resumida. Y sería el Triángulo de Bennington. 5 desapariciones y ninguna explicación, ¿verdad? Así es, Ana. Algunos sospechan pues de un asesino en serie, mientras que otros señalan con el dedo pues lo paranormal. Pero lo cierto es que nadie ha podido explicar completamente las misteriosas desapariciones de este Triángulo de Bennington en Vermont. Toño, ¿de dónde viene esta denominación y por qué este nombre? Pues mira, Ana, Joseph Saitro, un autor de Vermont, utilizó este término por primera vez en una entrevista de radio a principios de los años 90 del siglo pasado. Según Saitro, Glastonbury ha sido un lugar rodeado por un aura misteriosa desde que se fundó en la época de las 13 colonias, ¿no? 1761, precisamente por Benning Wango, que era gobernador de aquella región colonial en la provincia de New Hampshire. Desde aquella época precolonial, pues ha habido historias extrañas de luces misteriosas, sonidos imposibles de rastrear y olores no identificables. Escribió Saitro en su libro ya en 1996. O sea, Toño, que este autor inglés en una de sus obras ya recogía que desde la época de las colonias, en esa zona que él ha denominado el Triángulo de Bennington, se daban algunos fenómenos que no tenían explicación, ¿no? Que a día de hoy pues podríamos llamar un tanto extraños o paranormales. Embrujado, de encantamiento, ¿no? Así es. Sí. Los nativos americanos pues no se asentarían ahí y lo usaban solo como cementerio. Creían que el lugar estaba maldito porque los 4 vientos se encontraban ahí. Toño, también se ha dicho que es un lugar de bastantes avistamientos y que incluso pues en esa zona habita el Bigfoot, ¿no? Sí, así es. Ha sido un lugar de avistamientos de ovnis reportados y se rumora que es el hogar del Pie Grande, ¿no? O el monstruo de Bennington. Se ha dicho que el cementerio de la ciudad brilla por la noche y más recientemente, en las décadas ya de los 1940, 50, este lugar, el Triángulo, se hizo conocido por varios incidentes de personas desaparecidas sin resolverse ese misterio. Según Ana, este autor, el área comparte características con el misterioso y conocido Triángulo de Bridgewater en la vecina Massachusetts. Sí, este Triángulo de Bridgewater, del que ya hemos hablado pues en otros programas de la Bitácora del Miedo, incluso se llegó a tocar también en nuestro anterior programa de la Caverna de Luisiana, pues es un área de aproximadamente unos 520 kilómetros cuadrados que se encuentra ubicado en el sureste de Massachusetts
Y es famoso porque se afirmaba que, como he comentado, era un sitio de presuntos fenómenos paranormales que iban o van, porque todavía suelen producirse, Así es. desde avistamientos de ovnis a apariciones de bolas de fuego o luminarias, avistamientos del Bigfoot, que también, como has comentado tú ahora mismo, también pasa en el de Bennington. El pie grande, así es. Exacto. Hallazgos de serpientes y pájaros gigantes, la siempre tan polémica mutilación de ganado, asesinatos con fines satánicos realizados pues por el asesino Carl Drew y otros fenómenos. Pero volvamos al Triángulo de Bennington, que es el que nos ocupa esta noche, Toño. ¿Y podrías definirnos qué área es más o menos la que incluiría esta zona? Sí, mira, Ana, antes hay que mencionar que es un área, vamos a decir, creada, no un área teórica o hipotética, porque realmente no es algo que aparezca en los libros oficiales de geografía, ¿no? Pues mira, esta se centra en la montaña Glastonbury e incluye la mayor parte del área de las ciudades que la rodean, especialmente en Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset. Aquí cabe recordar, Ana, bien a colación, que Somerset, lugares cercanos como Salem, también se habla mucho de la época colonial americana de la brujería, ¿no? O la Claro, lucha sí, sería. los juicios Así que es, hubo. así es. Entonces, Glastonbury y su municipio vecino de Somerset fueron una vez ciudades madereras, industriales, pues prósperas, y comenzaron a declinar a finales del siglo XIX, pues todo producto de la famosa revolución industrial, ¿no? Y ahora pues son esencialmente ciudades fantasma. Según los libros del autor que nos has hablado al principio, de Citro, se habían contado historias de sucesos extraños sobre Glastonbury y sus alrededores durante muchos años antes de las desapariciones en la década de 1940. La más conocida es probablemente la desaparición de Paula Jean Weldon, pero antes hubo otra desaparición en 1945, concretamente la de Midi Rivers. Así es, Anita. Así es, Ana. Esta persona ya mayor tenía 74 años y fue un 12 de noviembre de 1945, como lo comentaste, mientras iba de cacería. Rivers guiaba a un grupo de 4 cazadores por las montañas y al regresar, Rivers se adelantó al grupo y ya nunca más lo volvieron a ver. Después de una búsqueda inicial infructuosa, muchos todavía creían que este leñador experto pues podría sobrevivir y que pronto aparecería en su ciudad. Sin embargo, no sucedió así. Pronto, más de 300 lugareños preocupados y soldados del mismo ejército de los Estados Unidos enviados desde Fort Devens de Massachusetts peinaron la vasta naturaleza durante 8 días. O sea que ahora sí que una intensa búsqueda, ¿no? No, desde luego. Y lo único que se encontró fue un solo cartucho del rifle que se encontró en un arroyo. La especulación era que Rivers se había inclinado y el cartucho se había caído de su bolsillo al agua. Lo que se hace bastante extraño, Toño, es que Rivers pues era un hombre bastante avezado en esa zona por ser precisamente pues eso, ¿no? Cazador, y que iba continuamente a ese lugar. Pues sí, efectivamente. Rivers era un cazador y pescador experimentado y estaba familiarizado con el área local, o sea que de eso de perderse pues era prácticamente imposible, ¿no? Pues sí. Nos vamos ahora ya un año después, a 1946, y Toño, Paula Jean Weldon, estudiante universitaria de 18 años, desapareció, como digo, aproximadamente un año después de este primer caso que acabas de comentar, concretamente el 1 de diciembre de 1946. Así es, Ana, mira,
esta persona había salido a caminar por el sendero conocido como Longtail sin acompañante durante las vacaciones de Acción de Gracias. Muchos la vieron irse, incluido Ernest Whitman, un empleado de Bennington Banner, que le dio instrucciones de cómo llegar a dicho sendero. Se alega que fue vista en el camino por una pareja de ancianos que se encontraba a unos 100 metros detrás de ella. Según ellos, ella dobló una esquina en el camino y cuando llegaron a la misma esquina ya había desaparecido. Vamos, que como si se hubiera esfumado en el aire. Sí, así es. También se realizó una búsqueda extensa cuando Weldon no regresó al campus universitario, incluyó la publicación de una recompensa de $5,000 y la ayuda del FBI. Sin embargo, nunca se encontró evidencia alguna de ella. Bueno, Toño, ¿y qué teorías se barajaron sobre la desaparición de esta muchacha? Los rumores, pues, sin confirmar, especulan que se había mudado a Canadá con un novio o que se había convertido en una reclusa que vivía en las montañas. Pues no sé tú, Toño, pero para mí me parece tan increíble la teoría de que se haya ido sola a vivir a la montaña, como a lo mejor la explicación paranormal de que haya pasado así esfumándose en el aire a otra dimensión. Es más fácil que se haya fugado con el novio. Pues sí. Nos vamos a 1949, exactamente 3 años después de la desaparición de Paula Weldon, y el Triángulo de Bennington vio una de sus desapariciones más aparentemente sobrenaturales. Es la de James Tedford. Así es, Anita. Esta persona desapareció el 1 de diciembre, como lo dijiste, de 1949, 3 años después de Paula Weldon. Tedford era residente de la casa de veteranos de Bennington. Había estado en St. Albans visitando a algunos familiares cuando, regresando a su casa en un autobús de ruta local, simplemente desapareció. O sea que este señor desapareció dentro del autobús, estando sentado y con el autobús en marcha. Así es, Anita. Según los testigos, Tedford subió al autobús y todavía estaba dentro del mismo en la última parada antes de llegar a Bennington. Según los investigadores del caso, en algún lugar entre la última parada y Bennington, Tedford desapareció. Sus pertenencias todavía estaban en el portaequipaje y había un horario de autobús abierto en su asiento vacío. Si los testigos están en lo cierto, Tedford habría desaparecido de su asiento mientras el autobús viajaba por la ruta 7 a través de el Triángulo de Bennington. O sea que se esfumó. Pues sí. Porque el autobús no hizo parada, él no bajó y... En trayecto se esfumó el hombre. Eso sí que es, vamos, increíble. Qué cosas. No, como no sea que haya portales dimensionales que en ese momento... estaba yo pensando. Es que otra cosa no tiene explicación, vamos, a no ser que los testigos mintiesen y el hombre haya bajado, que también puede Quizás ser. sea un lugar de energías, un centro en el cual se abran y cierren portales. Sí, pero en este caso hubiera desaparecido el autobús entero, quizás, no solamente una persona. Pues sí, aunque acuérdate que ha habido casos durante la historia ha habido muchos casos de la famosa teletransportación de personas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad, tienes razón. Me acuerdo de esa leyenda sobre el soldado del Imperio Español que es teletransportado a finales del siglo XVI desde Manila, en Filipinas, que es donde estaba él, hasta la Plaza Mayor, que ahora es el Zócalo, en Ciudad de México. Es verdad, no me acordaba, pero sí, tienes razón. Ha habido más casos de personas que se han esfumado así y se han teletransportado. Sí, así es, pero muy interesante, bastante interesante. Este desde luego que sí. Bueno, llegamos a 1950 con Paul Jepson y quizás, Toño, pues también es otra desaparición impactante porque es la de un niño de tan solo 8 años de edad. Así es, Anita, mira,
El 12 de octubre de 1950, Paul Jepson, niño de 8 años, desapareció. Su madre lo vio por última vez jugando felizmente en la camioneta de la familia. Cuando se fue a cuidar a los cerdos en el vertedero donde ella y su esposo eran los cuidadores, pues desapareció el niño sin dejar rastro. Además de los cientos de voluntarios, Ana, reunidos para un grupo de búsqueda, un sheriff de New Hampshire trajo un sabueso para rastrear al niño desaparecido. El perro pudo captar su olor, pero perdió abruptamente el rastro en un cruce de camino cercano, lo que sugiere pues un posible secuestro por parte de un automovilista. A medida que el caso se prolongó sin resolución, algunos sugirieron que Jepson sufrió una muerte prematura a manos de sus padres, ya sabes, vienen las sospechas, ¿no? Ya. Y fue la cena para los cerdos. Pero, de acuerdo con la inquietante sensación del Triángulo de Bennington, el padre del niño le dijo al Albany Times Union que quizás fue el atractivo de las montañas lo que atrajo a su hijo desaparecido, ya que el niño no había hablado de nada más durante días antes de su desaparición. Pues desde luego inquietante también la desaparición del niño. Aunque yo creo que, bueno, aquí también hay que pensar con lógica, ¿no crees, Ana? Por supuesto, Toño, primero hay que agotar todos los caminos de la lógica y de la razón, y después ya evidentemente pues quedaría lo inexplicable. Así es, Anita. Quizá también esté mucho lo de la cuestión del robo de niños, ¿no? El secuestro, Sí, ¿no? sí, que también a lo mejor pues se pudo internar en el bosque, en las montañas y perecer. Un leñador, un guardabosques, algo por ahí lo vio Sí, hace y poquito, lo vendemos, ¿no? No sé. sí, además hace poquito leí la historia trágica también, ¿no? De una familia francesa que llegó al norte de España a pasar unos días. Estamos hablando de un hecho que ocurrió a principios del siglo XX, con 3 niños y una de las niñas pequeñas, mientras los papás se tomaban nada, una bebida, un refresco, estaban a pie de un bosque. La niña se internó, se perdió, pues claro, en ese momento la criatura pequeña, los arbustos tan altos, pues se desorientó y entre el miedo porque llegó la noche y unas cosas y otras, no fueron capaces de encontrarla y estaba a poquitos metros de la carretera y falleció la niña hasta que 25 años después, al desbrozar el monte, esa zona en particular, pues se encontraron los restos de esa niña, ¿no? Los restos óseos. Ahora también por ahí era esa zona también de Estados Unidos, en el caso hablando del niño, ¿no? Es una zona de osos. Claro, por eso. Yo siento que el caso del señor ese que se esfumó en su autobús, ese sí todavía se me hace el más sorprendente. El más sorprendente, sí. Y también el de Paula Weldon, creo que es. Ah, sí, que de repente iba caminando, Sí, dobló pues, en una esquina y exacto, sí, se también la chupó la bruja. ¿Quién sabe sí. qué le pasó? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a 1950 y este es otro de los casos, Toño, que se comentó mucho en su día, el de Frieda Langer, aunque en este, fíjate qué curioso, sí que apareció el cuerpo, pero un año después. Así es, Ana. Mira, Frida Langer fue la última persona en desaparecer y la única cuyo cuerpo fue encontrado. Su desaparición ocurrió tan solo 16 días después de la de Paul Jepson, el niño. El 28 de octubre de 1950, Frida Langer, de 53 años, y su primo Herbert Elsner abandonaron su campamento familiar cerca del embalse del Somerset para hacer una caminata. Durante la travesía, Langer resbaló y cayó en un arroyo. Ella le dijo a Elsner que si él esperaba, volvería al campamento, se cambiaría de ropa y lo alcanzaría. Cuando ella no regresó, Elsner volvió al campamento y descubrió que Langer no había siquiera llegado. Helicópteros de la Guardia Costera de Connecticut y el Ejército de los Estados Unidos en Massachusetts
así como aviones locales de ciudadanos y la Comisión de Aeronáutica de Vermont, ayudaron a buscar a Langer. Hasta 400 personas. Registraron meticulosamente las áreas circundantes y no encontraron nada. 6 meses después de su desaparición, el cadáver de Langer fue encontrado cerca del embalse del Somerset. Curiosamente, un área abierta que había sido revisada extensamente en numerosas ocasiones en los meses anteriores. Sin embargo, incluso con un cuerpo, el caso tuvo poca resolución. El cuerpo se había deteriorado tanto que no se pudo determinar la causa de la muerte, lo que solo alimentó más especulaciones sobre el tipo de final perturbador que podría haber tenido, ¿no? Claro. Y qué extraño, ¿no?, que aparezca en un área que habían rastreado, fíjate, ciento y la madre, como has comentado tú. Así es. Toño, ¿se llegaron a identificar conexiones directas que vincularan estos casos, aparte del área geográfica general y el periodo de tiempo? Pues se ha pensado que varias de estas desapariciones, Ana, ocurrieron por accidentes en la montaña, ya que todas ellas ocurrieron entre el otoño y el invierno, pudiendo la hojarasca del bosque ocultar pozos o agujeros donde caigan las víctimas, ¿no? No obstante, esta teoría no se puede extrapolar a todos los casos. También se habló de la posibilidad de un asesino en serie. En este caso, la diferencia de edad y sexo de las víctimas una vez más va en contra de esta teoría, además de la ausencia absoluta de pistas. Lo más probable es que este grupo de desapariciones tenga como causa un conjunto, pues, de las diversas teorías expuestas por los investigadores, ¿no? Lo que no quita es el aire de misterio que las rodea y la extrañeza de un grupo de desapariciones, pues, en una misma zona, en ese triángulo, ¿no? Y con el rasgo común de la falta de pistas con las que pudiese resolverse el caso. Las únicas similitudes conocidas entre los casos mejor documentados en este triángulo de Bennington son la proximidad de las desapariciones, la hora del día en que la mayoría fue vista por última vez entre las 3, 4 de la tarde, y la época del año, en la que la mayoría fue por última vez visto en los 3 últimos meses del año, en el otoño principalmente, ¿no? Toño, con tan poca evidencia, las teorías paranormales sobre los casos pues se han afianzado, ¿no?, como es lógico, y parece ser que encajan con otros sucesos extraños más recientes en el área del Triángulo de Bennington. Así es, Ana. Estos sucesos incluyen, pues, voces aterradoras que supuestamente aparecen en la radio sin salida, avistamientos de figuras misteriosas, contratiempos de navegación inexplicables y aviones que se estrellaron misteriosamente. Por lo tanto, no es de extrañarse que el Triángulo de Bennington atraiga a aquellos con una inclinación por lo misterioso hasta nuestros días. Sorprendentemente, Toño, al investigar estos casos y en concreto esta zona, me encontré con un caso más reciente de desaparición, en concreto de octubre del 2008. Se trataba de Robert Singley, quien se perdió en el Triángulo de Bennington, como he dicho, en octubre de 2008, pero a diferencia de algunos que se perdieron antes que él, este profesor de composición musical del Bennington College vivió para contar su historia. Así es, Ana. Este Singley, joven de 27 años, salió a caminar un domingo por Harbour Road en Woodford Hollow, exactamente el mismo lugar donde Paula Waldman, estudiante de segundo año de Bennington College, fue vista por última vez hacía 75 años. Estaba planeando componer un poco, había estado trabajando en un cuarteto de cuerdas. Después de almorzar en la cima del Bald Mountain, caminó una corta distancia y luego comenzó a dirigirse de regreso hacia su automóvil. Caminó 4 o 5 millas. Fue entonces cuando la niebla entró y empezó a oscurecer. No tenía brújula, ni GPS, ni mapa, ni siquiera reloj, incapaz de localizar el sendero. Encontró refugio bajo un gran arce. Singley, que es un excursionista experimentado, mantuvo la calma y trató de descansar un poco. Sin embargo, tenía demasiado frío. Comenzó a trabajar en un fuego. Finalmente se encontró con un abedul seco
y pudo encender un fuego con fósforos y páginas de un libro de composición que tenía en su mochila. Menuda odisea, madre mía. Pues sí, la noche era inquietantemente tranquila. En este punto ya había llamado a la policía, pero la búsqueda se suspendió hasta la mañana debido a la oscuridad y la niebla. Una vez que hubo luz suficiente, Singley, desorientado por la noche anterior, intentó caminar de regreso a su auto. Después de 3 o 4 millas, estaba cerca del refugio Goddard, casi en la cima de la montaña Glastonbury. Se encontraba entre 9 y 11 kilómetros de donde pensaba que estaba. No tenía ningún sentido lógico en absoluto. Singley comenzó a caminar de regreso. Pasó el arce, pero luego el sendero parecía completamente extraño, como si nunca hubiera estado allí antes. Los árboles caídos, los pinos se veían diferentes. Poco tiempo después, a las 11:30 de la mañana del lunes, fue encontrado por la Policía Estatal de Vermont. Sin embargo, su ubicación matutina sigue siendo un misterio para él. O tomó un camino lateral, lo que realmente no tiene sentido, o sucedió algo extraño. Realmente una zona muy enigmática, este Triángulo de Bennington. No, sí, yo creo que aquí para mí viene siendo pues un clásico evento de teletransportación, ¿no crees? En el caso de este profesor, este compositor. Pues la verdad es que tiene bastante visos de serlo, porque de repente la niebla es algo muy típico en estos casos de pérdida, ¿no? En la Musara, por ejemplo, aquí en... Desorientar, ¿no? Más que nada como desorientar, ¿no? Sí, como te estaba comentando, en la Musara, un pueblecito de Cataluña, también se dan desapariciones misteriosas y están muy relacionadas también con la aparición de la niebla. Bueno, hubo un caso en el que un muchacho recogiendo setas con varios amigos desapareció y bueno, hasta el día de hoy nunca más se ha vuelto a saber de él. Allí se quedó su coche con sus medicinas que tenía que tomarse, pero jamás apareció. También hablan militares, una compañía que estaba haciendo ejercicios por allí, por la zona, que también tuvieron pues problemas de tiempo. O sea que hubo como una especie de pérdida de tiempo durante el tiempo que estuvieron en esa zona, ¿no? O sea que sí, esta zona del Triángulo de Bennington pues es un poquito extraña, ¿no? Son cosas muy extrañas, ¿no? O el caso del familiar de un tío mío, ¿no? Que por cuestiones de la lluvia, el mal tiempo, llegó a una zona de cuevas y se metió para que pasara la lluvia, y en lo que él le pareció, en lo que la lluvia pasaba, de ver un ser enorme, ¿no? No lo llegó a ver al detalle, y ya al salir, al terminar la lluvia y al salir, ya después con un grupo de amigos y preparado, trataron de encontrar la famosa cueva que ya jamás volvieron a encontrar, ¿no? Son cosas así muy raras, Sí, ¿no? Y era conocedor de la zona, además. sí, sí. O se jactaba en ser muy conocedor de la zona. Yo creo que hay ciertos puntos en ciertos lugares del planeta que son como portales, son lugares con cierto magnetismo que por lo que sea pues atraen este tipo de fenómenos extraños que no tienen explicación lógica y que quizás abran ciertos portales dimensionales en los que se puede pasar de un lado a otro. No sé, es que por elucubrar. Sí, así es. Y lo que es curioso es que lo que comparten estos lugares en común es que suelen ser zonas que están apartadas de los núcleos céntricos de población. Es decir, normalmente son zonas que están ubicadas dentro de bosques o zonas de alta montaña. Es decir, que son más bien zonas rurales, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, pues aquí dejamos el tema de este triángulo de Bennington tan misterioso que ya desde sus inicios en las colonias era un lugar en el que ni siquiera los nativos americanos querían asentarse y formar sus poblados
porque ya se producían fenómenos extraños. Y nosotros continuamos con más temas aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. El diabólico mito de Paganini. La genial forma en la que tocaba el violín y un físico rayano en la fealdad hicieron que creciese la leyenda en torno a su misteriosa y escuálida figura, incluida la de un trato con el mismísimo demonio. Durante mucho tiempo en los salones musicales de media Europa corrió un rumor que hasta hoy no ha podido ser desmentido. El genovés Niccolò Paganini, considerado por muchos como uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, había vendido su alma al demonio para obtener un extraordinario virtuosismo con este instrumento. Los rumores sobre el trato con el maligno comenzaron cuando Paganini contaba con solo 5 años, cuando el diablo supuestamente se le apareció en sueños a su madre, Teresa Bocchiardo, asegurándole que, a cambio de su alma, su hijo sería un violinista de fama mundial. Ante tamaña revelación, se cuenta que su padre, Antonio Paganini, un virtuoso con la mandolina y el violín, obligó al pequeño Niccolò a practicar durante más de 10 horas diarias. Otra versión, contada por algunos conocidos del músico, por el contrario, aseguraba que el mismo Paganini, ya joven, se había prostrado delante del maligno para repetirle el juramento. Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Paganini se puso de pie y siguió su camino. Como sea que fuere, a los 9 años Niccolò Paganini hizo su primera aparición pública, realizando su primera gira por varias ciudades de Lombardía 4 años más tarde. Sin embargo, desde los 16, Paganini se dedicó al juego y sus continuas pérdidas le obligaron a vender hasta su propio violín. Aunque afortunadamente para él, al parecer un admirador suyo le regaló el famoso violín Guarnerius, fabricado por Giuseppe Guarnero, con el que asombraría al mundo. Paganini también estaba obsesionado con las mujeres, hecho que lo llevó más de una ocasión a meterse en líos de faldas y terminar en la cárcel, pese a su fealdad manifiesta. Francesco Benatti, su médico personal en París, lo describe como pálido, delgado y de mediana estatura. Su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor de lo que era. A primera vista, su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción con sus delicadas extremidades. Otras semblanzas lo describen como estrecho de pecho y con la frente alta, ancha y cuadrada, cejas prominentes, orejas protuberantes y cabello negro y desgreñado, que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. En resumen, Paganini era un sujeto poco agraciado físicamente, que, para mayor INRI, siempre vestía de negro, lo cual le daba un aspecto más siniestro o diabólico. Por si lo anterior fuera poco, también había cosas que no podían ser explicadas por la medicina. Un médico de Viena que lo atendió aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Su creatividad técnica con el violín asombró tanto al público de la época que muchos llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque no solo su apariencia era misteriosa y extraña, sino que también sus composiciones musicales eran precursoras y revolucionarias. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña, la cual decía nota 13. En sus conciertos, que lo llevaron a muchas capitales de Europa como Viena, París y Londres, hacía gala de su improvisación y podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las 4 cuerdas del violín, retirando primero las otras 3 de manera que éstas no se rompieran durante su actuación, y continuar tocando a 2 o 3 voces, de modo que parecían varios los violines que sonaban. Durante un concierto, de hecho, asombró a la audiencia empleando tan solo 2 cuerdas de su instrumento, y solía tocar su célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Un crítico del diario La Gazzetta Piemontese, después de escuchar uno de los conciertos de Paganini, escribió:
Tiene algo de diabólico, una habilidad casi sobrenatural. Muy a menudo su violín ya no es un violín, es una flauta, es la limpísima voz de un canario bien amaestrado. Supera las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. La salud de Paganini se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. Después de dejar de dar conciertos en 1834, de sufrir 2 fuertes episodios de hemoptisis y de intentar combatir las secuelas de una sífilis que también padecía, falleció en Niza el 27 de mayo de 1840. Tenía 58 años. En su lecho de muerte se negó a recibir los auxilios de un sacerdote, por lo que el obispo de Niza le negó sepultura religiosa a sus restos mortales. Su cadáver fue embalsamado y solo pudo recibir sepultura muchas décadas más tarde, en 1876, en el cementerio de Parna, lugar donde reposan hasta el día de hoy. La leyenda del artista maldito, genial y diabólico de Niccolò Paganini lo perseguirá incluso después de muerto. Impresionante, Toño, ¿verdad? La leyenda de este virtuoso del violín, como fue Paganini, que nos ha contado nuestra compañera Laura Lozano, ¿verdad? Así es, Ana, impresionante relato antes que nada. Muchas felicidades a Laurita, como siempre, dándonos un gran apoyo aquí en el programa. Y sí, Ana, pues mira, viéndolo desde un punto de vista general, pues ya sabes que algo que es sobresaliente, que es fuera de lo común, que se nota ante los demás, pues siempre va a tener detractores, ¿no? Entonces Paganini para mí es un claro ejemplo de que lo que es bueno, lo que es virtuoso, pues tiene su lado crítico, ¿no? Independientemente de la vida frívola, mundana que haya llevado este virtuoso del violín, y creo que hasta la fecha es de el ser más virtuoso en el violín considerado en la historia universal, pues siempre va a tener sus detractores que lo critiquen, ¿no? Pues puede ser por envidia, adversarios profesionales, muchas razones, ¿no? Entonces yo siento que eso de que haya vendido su alma al diablo y que el pacto con el diablo le haya provocado que la mano se le hiciera como abanico prácticamente, pues no sé, es una falacia total. Yo creo que es simplemente, siempre vas a tener a alguien que te critique, ¿no? En cualquier campo de la vida que te muevas, ¿no? Así. Y hasta la fecha sigue siendo el máximo virtuoso del violín. En mi humilde y personal opinión, ¿no? No soy musicólogo ni crítico de música, pero el tipo fue verdaderamente alucinante, ¿no? Desde el punto de vista musical. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que todo lo que se creó alrededor de él, pues es una leyenda, al fin y al cabo. Creo que su talento le venía ya dado y además se reforzó, ¿no? Con esas horas de estudio que su padre le obligaba a tener y que con tesón y talento, que ya de por sí, como digo, tenía, pues llegó a ser esa gran figura que a día de hoy, como dices, nadie ha logrado pues hacerle sombra. Exactamente. Pero ni siquiera, ni de cerca, ¿eh? Ni se le acercan. A lo mejor quizá en 100, 200 años más, qué sé yo, pero ahorita por el momento no hay nadie que se le acerque siquiera al gran Paganini. Pues sí. Bueno, pues dar de nuevo las gracias a nuestra compañera por traernos esta interesante leyenda, ¿no? Sobre Paganini. Y nosotros pues continuamos aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora.
Inventos ocultados por el poder. Ingenios sorprendentes que se crearon para hacer una vida mejor y que nunca salieron a la luz. Esta noche haremos un repaso a aquellos inventos y logros que han sido borrados del mapa por intereses comerciales o políticos. Comenzamos con la desalinizadora del novelista, periodista e inventor español Alberto Vázquez Figueroa, y unas palabras de su autoría que recogen perfectamente el tema que queremos tratar esta noche. Cuando ustedes inventen algo, no se pregunten a quién beneficia, sino a quién perjudica. Del poder de aquel a quien perjudica dependerá que el invento salga adelante o no. Toño, ¿en qué contexto utilizó Vázquez Figueroa estas palabras y qué se sabe de su proyecto? Con estas palabras comenzaba el escritor Alberto Vázquez Figueroa una conferencia con todos los inventores de España. Vázquez Figueroa cuenta con varios inventos, entre ellos uno de los más conocidos, y es la desaladora de agua por presión natural, con el que consiguió dar agua casi gratis. En ese momento, el 90% del agua estaba en manos de empresas francesas. Eso a mí, aquí en México, me suena algo familiar. Un gerente general de una de estas empresas le dijo a Alberto que nunca permitirían que hiciese este proyecto, ya que si usasen esta desaladora, el precio del agua sería mínimo y no les compensaría. Por eso querían comprarle la patente, eso sí, para que nunca viese la luz. Toño, ¿en qué consistía este invento? Porque además de producir agua, esta desaladora también producía electricidad, ¿no es así? Así es, Ana. Mira, básicamente era una central hidráulica reversible, pero trabajando con agua de mar. Entonces, con ello se consigue generar agua dulce por presión natural y a su vez electricidad. Se almacena la energía procedente de las renovables para disponer de ella cuando más se necesite a lo largo del día. Para conseguirlo, la única condición imprescindible se limita a disponer de una montaña cercana al mar. Se trataría del aprovechamiento de los recursos que tanto la tecnología como la naturaleza ponen a nuestro alcance. El problema es que estaríamos hablando de un sistema integral de energía y desalación a bajo costo, algo que las grandes empresas de agua pues no podían permitir, ¿no? Se acaba el negocio. Claro. El costo del metro cúbico de agua desalada es de 13 céntimos de euro frente a los 75 céntimos de euro del sistema convencional. O sea que estamos hablando de, ¿qué te gusta? Prácticamente 6 veces más caro está ahora, ¿no? Toño, ¿y qué ha sido de esta patente de Vázquez Figueroa? Pues mira, Ana, Vázquez Figueroa lleva más de 25 años intentando que se implante en España o en el mundo. Invirtió su tiempo, sus ahorros en una alternativa viable a la sequía, pero las autoridades competentes hicieron oídos sordos a su proyecto sobre plantas desaladoras para ofertar agua a bajo costo a la población y a los cultivos agrícolas. El investigador, Ana, hacía alusión a un expediente de 2,000 páginas para solucionar la escasez del agua, pero enterrado en el Ministerio del Medio Ambiente, y yo creo que así seguirá, oculto para que no vea este invento a la luz, ¿no? Increíble, por no decir algo más feo, porque viendo la sequía a la que estamos abocados, países con escasos recursos monetarios, con esa población que no puede acceder al agua y que simplemente con tener mar y una montaña pudiesen tener agua a bajo coste, en fin, sin comentarios. Así es, Anita. Seguimos con el agua y nos vamos al invento del motor de agua de Arturo Estévez Varela, un pionero español que desarrolló un sistema novedoso por el cual una motocicleta podía moverse a través de un simple combustible, el hidrógeno. Arturo Estévez Varela nació en Valle de la Serena el 31 de julio de 1914. Tras formarse como perito industrial,
el extremeño empezó a desarrollar una curiosidad inusitada por la ciencia, la tecnología y los inventos que pudieran solucionar de algún modo la vida del ciudadano medio. Empezó sus labores de desarrollo en los años 50, pero no sería hasta 1969 en que diera con este motor de agua. Aquel año cogió su moto y fue de pueblo en pueblo. Buscaba un lugar concurrido, llamaba la atención de la gente y cuando ya tenía cierto tumulto a su alrededor, comenzaba su actuación. Estévez cogía su botijo, bebía un trago de agua y el resto lo echaba al depósito de la moto, la cual arrancaba, y efectivamente aquello andaba. La sorpresa e incredulidad de los congregados era evidente. No tardó en llamar la atención de todos los medios de comunicación. Así lo revelan las infinitas crónicas que los periódicos, radios y televisiones le dedicaron entre 1970 y 1971. Por entonces se hablaba de todo un orgulloso inventor español, de un motor que con 4 litros de agua conseguía una autonomía de 900 kilómetros y de una patente cuya licencia para España la cedió gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Sin embargo, con el tiempo nunca más se supo de aquello. El aparente invento de este perito extremeño dejó de salir en los medios, de ser divulgado y de acaparar el protagonismo que hasta muy poco antes había cosechado. Por aquel entonces se habló muy poco del asunto, solamente se filtró que el gobierno de Franco lo había descartado. Unos decían que los poderes económicos e industriales de la época habrían robado la patente de Estévez, otros que había sido el propio Franco quien, presionado por las empresas petrolíferas, había guardado el fulgurante invento en un cajón. Por último, están aquellos que aseguran que el invento se desechó porque Arturo Estévez aseguraba tener otro material secreto que nunca acababa de revelar. Los científicos hicieron su pronóstico, el de que aquel material secreto era el boro. ¿Pero podría echar a andar un motor compuesto de agua y boro? Pues lo cierto es que sí, ya que ambos podrían generar la combustión que diese lugar al hidrógeno, pero en realidad tenía un problema. Sería muchísimo menos eficiente que un motor de gasolina. Las razones: que se necesitaban 45 litros de agua y 19 kilos de boro para producir 5 kilos de hidrógeno, que proporcionarían una autonomía semejante a la de un tanque de 40 litros de gasolina o gasoil. Pero el problema venía aquí, que de esos 19 kilos de boro tendría un precio de 68.000 euros, mientras que el equivalente en gasoil sería unos 40 euros, lo que hacía totalmente inviable este motor de agua. Lo curioso es que en la Universidad de Minnesota y en el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel están revisando la patente y las filmaciones de Arturo Estévez a día de hoy para ver qué se puede aprovechar y qué línea de investigación llevaba. Bueno, esperemos que finalmente pues se le haga justicia, ¿no?, a este hombre. Pues yo no lo creo. Imagínate ahorita cómo están los precios del barril de petróleo. Ya. Pero bueno, seguiremos esperando, Ana. Meyer fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía real alternativa al petróleo, y para ello solo utilizó agua, sin más, del grifo. Concretamente, un motor capaz de hacer circular un vehículo con simple H2O como fuente de energía. ¿En qué consistía esta teoría, ¿no?, de Meyers? Pues mira, Ana, su teoría consistía en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos, de kilovatios.
a frecuencias de entre 10 y 15 kilohercios. Tras esto, la mezcla se inyectaba en el motor que volvía a producir agua. Ni siquiera era necesario recargar el motor con más líquido, puesto que el componente que salía del tubo de escape volvía a reciclarse en agua en forma autónoma, o sea, se condensaba. Y solo eran necesarios 7,4 microlitros de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. Los científicos que estudiaron el invento se sorprendieron, ya que lo que bautizaron como la célula de Meyer permanecía en frío incluso después de horas de producción de gas, funcionando con pocos miliamperios. Entonces, un vehículo equipado con este sistema llegó a participar en una carrera en Australia con un recorrido de 1.800 millas. Estamos hablando de entre 2.500 y 2.700 kilómetros. Y su rendimiento fue más que satisfactorio. Además, en caso de colisión, el motor no explotaría, puesto que no transporta hidrógeno. Stanley Myers llegó a trabajar para la NASA y fue nombrado inventor del año en 1993. Sin embargo, falleció envenenado y en misteriosas circunstancias a los 57 años, un día antes de firmar un multimillonario contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Algunos amantes de la teoría de la conspiración señalaron a la industria del petróleo como sus asesinos, e incluso su hermano declaró que meses después el vehículo tipo buggy y el equipo experimental de Myers pues fueron robados. ¿Quién se los llevó? El duende seguramente, ¿no? Sí, ese duende que maneja los hilos y que, bueno, nos tiene a todos a su merced. Así es, definitivamente. Eso me suena como cuando murió Tesla, todo se fue, ¿no? Sí, igual. Cuando murió también desaparecieron sus cuadernos, sus papeles, sus apuntes, de los baúles que mandaron a su país natal para ese museo. Luego faltaban un par de ellos, en fin. Lo de siempre. El poder que tras las sombras, el establishment que dices tú siempre, siempre ahí agazapado y siempre moviendo los hilos. Pues sí, efectivamente. Esto del coche de hidrógeno, Toño, llegó incluso a ser impulsado por el actor Jack Nicholson, que además pues hizo un pequeño cortometraje en el que hablaba maravillas de ese motor de hidrógeno. Así es, Ana. Mira, en 1978, el actor estadounidense Jack Nicholson, de 41 años en aquel tiempo y ya con bastante éxito por películas como Easy Rider, Chinatown o Alguien voló sobre el nido del cuco, conducía un exclusivo Chevrolet Impala impulsado por hidrógeno y además lo presentó en sociedad con gran repercusión en prensa y televisión. Pletórico y orgulloso, Jack Nicholson, bastante concienciado con los problemas de contaminación atmosférica de las ciudades, se puso en contacto con un ingeniero para que adaptara su Chevrolet con motor de gasolina, o sea, carburador, por cierto, para que funcionara con hidrógeno. En el maletero iban colocadas las 4 bombonas que acumulaban el hidrógeno comprimido, que llegaba al motor y se quemaba en lugar de la gasolina, siendo el humo que salía del tubo de escape simplemente vapor de agua. Se podía considerar su Chevy Impala un vehículo de casi cero emisiones en 1978. Es como una versión antigua de lo que, o no sé si recuerdes, Ana, que actualmente a finales de los años 80 o principios de los 90 le pusieron el famoso convertidor catalítico a los autos, ¿no? Sí, claro que sí. Anda que no estábamos contentos cuando estrenábamos coche con el catalítico. Solo que ahí su proceso vendría siendo como un convertidor catalítico, pues en grandote, ¿no? Y otra cosa, Ana, que ese proyecto personal de Nicholson por un automóvil no contaminante es que el hidrógeno para gastar en su coche lo obtenía de manera limpia, mediante electrólisis de agua, empleando la energía eléctrica generada por una instalación de paneles solares fotovoltaicos que se habían montado en su casa. O sea que el tipo ya estaba adelantado varios años a su época, ¿no? Desde luego, madre mía.
Otro de los inventos más conocidos y callados ha sido el del profesor Antonio Bru y las denominadas ecuaciones contra el cáncer. El equipo de Antonio Bru publicó un artículo en el cual afirmaba que el cáncer avanzado se podría tratar y curar. La teoría era una mezcla de matemáticas y biología e hizo que la noticia alcanzase una gran trascendencia mediática al asegurar que los 2 tratamientos que había realizado habían funcionado. Antonio Bru Espino es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid y en enero de 2018 fue nombrado decano de la Facultad de Matemáticas en dicha universidad. Partiendo de un planteamiento matemático, el profesor Bru descubrió que los tumores sólidos funcionaban como fractales, es decir, como formas geométricas cuyo crecimiento estaba guiado por fórmulas matemáticas comunes a todos los tipos de tumores. Este descubrimiento le permitió describir la dinámica universal del crecimiento tumoral y además conseguir vencer la resistencia del órgano afectado. Las investigaciones de Bru determinaron además que los neutrófilos, que son las células encargadas de combatir el crecimiento de los tumores, lo que hacían era encapsular y producir la necrosis de estos, por lo que el fomento de la creación de neutrófilos por el propio organismo podía ser eficaz en la lucha contra el cáncer. El hecho de que Antonio Bru fuese un profesor de la Universidad Complutense y que hubiesen colaborado con él investigadores del CSIC, además del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y que su teoría era una mezcla de matemáticas y biología, hizo que la noticia alcanzase una gran trascendencia mediática, sobre todo al asegurar que el enfermo al que había tratado y que estaba desahuciado había vuelto a trabajar, además de que había otro caso exitoso en vías de publicación y que por lo tanto el éxito de su terapia era hasta la fecha del 100%, 2 tratados, 2 curados. Ello hizo que muchos enfermos de cáncer en situación terminal reclamasen ese tratamiento a sus médicos o que incluso recurriesen a la automedicación. Aquí fue cuando comenzaron a oponerse los oncólogos. Antonio Bru solicitó públicamente la realización de ensayos clínicos independientes para confirmar sus resultados, pero ningún hospital quiso hacerlos. Llegaron a afirmar que su teoría era inverosímil y que no había sido demostrada en fase preclínica. También que como Antonio Bru no era médico y solo estos podían llevar a cabo tales investigaciones clínicas en oncología, su teoría no era factible. Todo fueron trabas, como el que los ensayos clínicos solicitados le fuesen denegados una y otra vez por los oncólogos españoles y los grupos afines, además de que su investigación independiente se paralizase por falta de apoyo financiero. Sin embargo, a día de hoy no consta en ninguna publicación matemática que las premisas o los resultados de Bru sean incorrectos, y hasta el momento no ha tenido ni una sola crítica de carácter científico. A día de hoy, tanto Antonio Bru como su equipo multidisciplinar siguen investigando. Aquí esto es como el famoso Sputnik V, que no lo quieren acreditar las academias de medicina, vamos a decir, occidentales, ¿no? Y andan hasta diciendo, ¿no? Que si te lo inyectas te van a salir pelos en la mano, o te vas a volver soviético, o vas a hablar ruso, ¿no? Pues mira, si es por hablar ruso, yo soy capaz de inyectármela, ¿eh? Mejor que la AstraZeneca, vamos, seguramente que es. Así es, definitivamente.
Tesla pretendía transferir electricidad sin emplear ningún tipo de cable, solamente sirviéndose de un campo electromagnético en el aire, lo que le llevó a crear Witricity. Si su proyecto de una torre capaz de dar electricidad de forma inalámbrica se hubiese hecho realidad, el mundo sería muy diferente. Uno de sus mayores inventos que nunca vieron luz del día por no poder encontrar financiación es la famosa Torre Wardenclyffe, o más conocida como la Torre de Tesla. Resignada al olvido por la desidia de los mercados en complicidad con la industria. Este genio creía que era capaz de encontrar la forma de transmitir energía mediante el aire, al igual como hoy en día somos capaces de transmitir datos inalámbricamente, gracias a muchas torres alrededor del mundo que haría de repetidoras. Este fue un sueño tan grande que de haber encontrado los recursos para lograr crear un prototipo con su primera torre en su laboratorio de Shoreham, New York, hubiese cambiado el mundo para siempre, con una de las evoluciones que tan solo podemos soñar y quizá comparar con Internet o los motores a reacción. Tesla logró ver su torre completamente terminada, pero ante la falta de dinero, se demolió en 1917. Como dato, Tesla demostró que la transmisión de energía era posible mediante inducción electrostática, y esto en 1891. Imagínate, Ana, que Tesla hubiese logrado su financiación y se hubiese podido transmitir energía entre América y Europa. Se hubiesen podido crear aviones eléctricos capaces de surcar el Atlántico décadas antes de que Charles Lindbergh lograse cruzar el océano sin escalas entre Nueva York y París, y con energías sucias, obviamente. Claro. Hubiésemos podido cambiar la revolución industrial creada en el siglo XIX, que se movía a carbón, por un sistema pues mucho más limpio, ¿no? Las energías renovables hubiesen podido tomar un papel muchísimo más importante que el que tienen hoy en día. Si la energía renovable tomase el relevo, se hubiese podido lograr crear un sistema de carga eléctrica inalámbrica verdaderamente limpia. Intenta imaginarte un mundo donde jamás conocerías lo que es un cable de carga o lo que es un aparato que se quede sin batería. Imaginarse aviones eléctricos surcando los cielos, millones de coches sin emitir dióxido de carbono, industrias capaces de funcionar sin la necesidad de contaminar, marcapasos o todo tipo de tecnología en nuestro cuerpo que no necesitara baterías, como piernas robóticas para lesionados. Pero claro, a este tipo de energía inalámbrica no se la podía poner un contador para poder cobrar a los usuarios, y eso no lo iban a permitir los que mueven los hilos. Pues tenemos un nombre muy común, JP Morgan, ¿no? El rey del cobre en Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Afortunadamente, pues el proyecto de Tesla por fin se ha hecho realidad y la electricidad inalámbrica pues ya está aquí. La doctora Katie Hall es directiva de la compañía Witricity, que está especializada en el desarrollo tecnológico de la resonancia inalámbrica. Nada más ni nada menos que refiriéndose al gran invento de Tesla, esa torre Wardenclyffe. En definitiva, se trata de transferir electricidad sin cables a través de un campo magnético en el aire. Basadas en el invento de Tesla, una vez que se enchufan unas bobinas de cable eléctrico a una toma de corriente, generan un campo magnético. Si otra bobina se encuentra lo suficientemente cerca de este campo, se produce una carga eléctrica sin que medie ningún cable. Así que el resultado es la transferencia de energía de forma inalámbrica. En breve, las casas contarán con este tipo de sistema para transmitir electricidad sin cables. La compañía ya demostró la capacidad de sus equipos para dotar de energía a todos los dispositivos portátiles, además de televisores y lámparas. También se encuentran trabajando en un cargador inalámbrico para vehículos eléctricos. Pero es que, si se va más lejos,
Se prevén aplicaciones para dispositivos trasplantados bajo la piel que podrían ser recargados de manera no intrusiva. En cualquier caso, el desafío de hoy pasa por incrementar la potencia de las bobinas de resonancia para lograr campos magnéticos de mayor alcance, es decir, que generaran electricidad a mayor distancia. Podemos decir, por fin, que se está haciendo un acto de justicia histórica con este gran genio que fue Tesla. Así es, definitivamente. Misterios en la noche. Bueno, y ahora tenemos una de las secciones que a mí personalmente es de las que más me gustan, y es sencillamente porque habla de aquellas experiencias o testimonios que los oyentes, vosotros que estáis ahí al otro lado, tenéis a bien compartir con todos nosotros escribiéndonos a la bitácora del miedo @gmail.com. En este caso tenemos el testimonio de Juan Carlos, un vigilante, que nos cuenta varias experiencias que ha tenido durante esas noches de vigilia realizando ese trabajo que desde luego es todo un mérito porque son muchas horas solos por esos pasillos, por esos edificios, y no me extraña desde luego que se encuentren más de una vez cara a cara con el misterio. Así que sin más, vamos a escucharle. Espero que podáis oírle bien porque la grabación la manda desde un teléfono móvil y entonces he intentado amplificar lo máximo posible el sonido para que podáis escucharle bien. Así que, si te parece, Toño, vamos a escuchar a Juan Carlos y esas experiencias vividas durante la realización de su trabajo. Claro que sí. Adelante. Buenas. La historia que voy a contar ocurrió creo que hará 2 o 3 años ya. 2 o 3 años. Yo estaba trabajando en un edificio en el centro de Barcelona. Y bueno, cuando entro de servicio, cierro todas las puertas, estoy solo y me voy a comer el bocata ahí donde está el office, que están las máquinas de Coca-Cola, de café y todo esto. Y no sé por qué, estoy sentado y de repente me dio por mirar a la izquierda, miro a la izquierda del pasillo y ahí había un señor con media melena, moreno, los ojos no se le veía, era oscuro, era como un rectángulo oscuro, casi como la oscuridad que puede tener una cueva, esa oscuridad profunda que hay. Y bueno, y este señor pues era un señor que era un romano vestido con un vestido blanco y llevaba unas alpargatas, unas chancletas. Nos miramos y se puso a andar. Se pone a andar, anda por el pasillo, pasa por delante mío y hay una columna y gira la columna a la izquierda y desaparece. Y ahí es cuando yo, hago por ir detrás de él y no lo encuentro. Una de las cosas curiosas que pasó es que fue como si estuviera dentro de una campana. Tanto las máquinas de Coca-Cola y todo esto, no oía el ruido de las máquinas que hacen normalmente las máquinas de Coca-Cola y estas que te sirven bocadillos y todo esto. Y el ruido de la calle, de los coches y de la gente que pasaba tampoco. Era como si estuviera dentro de una campana, el sonido desapareció por unos instantes, por ese corto minuto que ocurrió todo. El único sonido que pude escuchar fue los pasos de él delante mío, las chanclas como hacían ruido,
al pisar el suelo y a la velocidad que iba. Estaba enfadado, pero una cosa curiosa es que yo en este edificio hacía tiempo ya que pasaban cosas y tal, y fue como si se despidiera de mí. Yo siempre he dicho que este ser se despidió de mí, por lo que fuera, porque nos caímos bien, porque eran ya muchas noches que nos pasaban muchas cosas, no estoy seguro, pero se despidió de mí. Me acuerdo perfectamente que esto ocurrió un domingo tarde-noche, y al lunes por la mañana, cuando yo entregaba las llaves y todo esto, vino una cuadrilla de albañiles y se pusieron a trabajar y estaban haciendo reformas en justamente donde escuchaba muchas veces ruidos y donde algunas veces dejaba grabaciones. Y para mí, que este ser, pues digamos que su casa era eso. Una cosa curiosa que hay también es que este edificio, como una gran parte que hay de Barcelona, debajo hay ruinas de la época de los romanos. Eso es auténtico. Este ser, entiendo yo, que era un ser, para mí que era del servicio, que era una persona que no era un noble ni cosas de estas, sino una persona que estaba al servicio de alguien. Y ya os digo, marchó y estaba muy enfadado, pero bueno, se despidió de mí, es así, eso fue lo que ocurrió. Cuando trabajaba en el edificio este donde he dicho que vi a este ser, la primera vez que me di cuenta que ocurrían cosas eran porque los monitores de vigilancia teníamos dos que eran muy antiguos, eran blanco y negro, y que llegué a hacer una foto y en una de esas se ve como una sombra de una mujer con su paraguas y todo, como si fuera del siglo XVIII, ¿sabes? Con ese cuello, el sombrero, toda esa parafernalia que se llevaba antes. Ahí fue cuando me di cuenta de que ahí iba a tener yo mucha movida. Y efectivamente tuve mucha movida. Otra de las noches que estaba mirando el monitor y delante del monitor pues apareció por lo que es un orbe, y el orbe iba dando vueltas. Y me quedo mirando el monitor y le digo, si eres un orbe y eres inteligente, quédate quieto. Y justamente delante de la cámara se quedó quieto. Cuando le iba a hacer la foto, ¡pum!, salió disparado. Volvió a quedarse quieto, jugaba conmigo. Yo intentaba hacer la foto y no había manera. Cada vez que iba a poner el móvil para hacer la foto, salía el orbe volando. Y era impresionante. Empezó muy poquito a poco, iba a una velocidad súper lenta. Y cuando se dio cuenta de que yo podía decir que podíamos interactuar entre los dos, ya empezó a jugar el mar conmigo. O sea, no podía hacerle la foto porque no había manera de que eso estuviera quieto. Otra de las cosas que pasó, en la segunda planta hay una mesa muy grande de madera noble, que es donde hacen las juntas y tal, una mesa súper antigua. Y bueno, pues ahí se escuchó cómo se movía toda la mesa, la silla. Yo pensaba que había entrado alguien, salía a correr para allá arriba a ver qué pasaba. Y cuando abro las puertas de la estancia, no había ni un folio que se hubiera movido, no corría ni el aire. O sea, una cosa bárbara. Lo curioso que si a mis compañeros ocurría algo, no lo decían. En cambio, en el otro edificio que estaba de la empresa, sí que varios compañeros sí que me acaban confirmando de que sí que ellos notaban cosas, pero no como yo las estaba notando, ¿no? Como yo las percibía, lo que escuchaba y lo que veía, que es lo que llegaba a ver. Como había comentado, había otro edificio también de la empresa, y entonces pues yo también estaba destinado muchas veces en ese edificio. Y un día haciendo la ronda, que nos obligaban a ir por las escaleras, pues iba subiendo las escaleras, me acuerdo que subí a la segunda planta, pasé todo lo que eran las oficinas hasta abajo, hasta unos contadores que habían, y cuando estoy llegando a los contadores empiezan a hacer los fluorescentes, a apagarse y a encenderse solos. Solamente la zona esa. Cuando cierro las puertas, vuelvo para atrás, hay una distancia, no sé, digamos 80 metros o algo así, porque esto era bastante grande. Me fijo que hay un ser ahí abajo mirándome. No le veía la cara y de repente, como a una velocidad súper extrema,
se acerca a mí y empieza a dar vueltas alrededor mío. Yo lo veía y podía diferenciar quién era, incluso me acuerdo que llevaba un chaleco, me acuerdo que también llevaba media melena, me acuerdo que tendría unos 30 años o algo así, y bueno, ahí queda la cosa. Yo como estaba acostumbrado a estas cosas, digo, mira, cuando haga la próxima ronda, pues otra vez lo veré, ¿no? Llego a la planta tercera, que me acuerdo que había gente trabajando, y la gente pues no veía lo que estaba viendo yo, y el ser este no paraba de dar vueltas alrededor mío. Es muy rápido, pero lo suficiente para saber y ver lo que era. Cuando me hace el relevo el compañero, le digo, mira, me ha pasado esto y he visto pues esto. Y me dice, no fastidies, Juan Carlos, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Digo, hombre, porque ya hace tiempo que nos conocemos, sabes que siempre te cuento que pasan cosas, yo no te voy a mentir por esto. Y entonces veo que se le empiezan a poner los pelos de punta en los de los brazos y dice, mira, tío, yo fui el primer vigilante que hubo aquí. Y antes de abrir la cara al público, aquí había gente trabajando en las oficinas y tal. Y en la mesa que me dices tú, en la zona que me dices tú, y la persona que me has descrito tú, ahí falleció un chaval. Del estrés de tener que abrir las oficinas rápido, de tanto trabajar, le dio un paro cardíaco y se quedó ahí. Que él estuvo haciendo la reanimación y llamando a la ambulancia para poderlo sacar, pero falleció ahí en esa mesa. Yo no sabía nada que había pasado eso ahí, ni sabía que había habido una persona fallecida. Y desde entonces por mi compañero me creía mucho más lo que le contaba y lo que le dejaba de contar. Incluso me acuerdo que en uno de los lavabos habían hecho santería. Yo puse una grabación y sí, salía la palabra santería, que habían hecho santería, una de las mujeres de la limpieza. Y bueno, hay muchísimas cosas más, pero ya iré poco a poco contando. La bitácora del miedo. Impresionante el testimonio de Juan Carlos, ¿verdad, Toño? Así es, Ana, pues otro caso más de los innumerables que se han presentado en cuestión de efectos paranormales, ¿no? Y no sé si recuerdas tú que al final de su relato, esta persona pues mencionó de un fallecimiento, ¿no? Que anteriormente había sucedido. Entonces, pues es el clásico retención de energías que se apropian o son muy arraigados a un lugar, ¿no? Entonces, personas que tienen bastante recepción o sensibilidad a este tipo de fenómenos o energías, pues de inmediato lo detectan, ¿no? Se les presenta, ¿no? Sí, porque Juan Carlos precisamente pues tiene ese don, ¿no? De poder ver y escuchar, ¿no? Algunos de ellos, porque incluso en su testimonio comenta que él está viendo a esta persona fallecida que está alrededor de él y las demás personas que están trabajando no son capaces de verle, ¿no? Así es. Sí, es un claro ejemplo de alta sensibilidad, ¿no? Ante este tipo de fenómenos. Energías más que nada, ¿no? Sí. Otra cosa que me llamó la atención, no sé si también al final de su relato también comentó de la persona esta de la limpieza, si es que no estoy equivocado, de que mencionó la palabra que santería, ¿no? Bueno, pues ahí sí habría que ver, pero para todo este tipo de prácticas ahora sí que de prácticas oscuras, ¿no? Pues también hay mucho manejo de energía, ¿no? Mucho manejo cósmico de energías y eso pues también puede almacenarse o arraigarse mucho, ¿no? Claro. También puede ser otra causa, ¿no? Es curioso. Además de los eventos trágicos. Sí, así es. Es curioso cómo estas personas que ya están acostumbradas a convivir con este tipo de fenómenos ya lo normalizan de tal manera que él dice, pues bueno, que está acostumbrado y que bueno, en la siguiente ronda lo volveré a ver, ¿no? Llama la atención, ¿no? Porque seguramente si nos pasara alguno de nosotros, bueno, estaríamos muertos de miedo, saldríamos de allí corriendo como alma que lleva al diablo, ¿no? No, definitivamente, no. Es más, yo ya no me volvería a parar en el mismo lugar donde vi o sentí algo. Eso es definitivo. Claro, sin embargo, él lo tiene totalmente normalizado y dice, bueno, pues
Nada, lo volveré a ver y ya está, no pasa nada, ¿no? Es curioso. No, pues no, para mí sí pasaría, eso tenlo por seguro. No, desde luego. Bueno, pues dar las gracias a Juan Carlos por su testimonio, por esas experiencias que ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Y yo, con tu permiso, Toño, me voy a ir hasta la casa de Cervantes, en Vélez, Málaga, en donde os voy a hablar del fantasma que allí se aparece. Claro que sí. Adelante. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy os traigo El fantasma sin rostro de la Casa Cervantes en Vélez, Málaga. A mediados de la década de los 80, una súbita actividad paranormal comenzó a manifestarse en un edificio conocido como Casa Cervantes. Este inmueble, ubicado en la localidad de Vélez, en Málaga, y construido como vivienda noble a mediados del siglo XVI, es uno de los más ilustres del lugar, ya que allí nació el que fuera obispo de Málaga y supuesto hijo ilegítimo del monarca Felipe IV, Fray Alonso de León, y se cuenta que allí incluso estuvo hospedado Miguel de Cervantes, mientras ejercía como recaudador de Hacienda. En la actualidad es un lugar utilizado con fines educativos y administrativos, al albergar una escuela de idiomas y algunas oficinas de la Junta de Andalucía. Mantiene un aspecto muy similar al de hace siglos, ya que como edificio histórico ni puede ser derruido ni puede ser alterado. Solo sufrió una remodelación en el año 1985, durante la cual se incluyó una nueva planta. Se modificó el patio y se reforzaron los cimientos del antiguo pozo. Aquellas obras de reforma fueron el desencadenante de una serie de fenómenos que nunca antes se habían manifestado en el inmueble. Debido a su carácter de lugar público, durante el día existe un movimiento constante de personas, pero a las 6 de la tarde la Casa Cervantes cierra sus puertas, quedando en su interior solo las limpiadoras, y hasta la década de los años 90 se quedaba un agente de policía que realizaba su turno de vigilancia en el interior del inmueble. Todos los trabajadores del lugar fueron testigos de sucesos increíbles que llevaron a la mayoría de los empleados a querer cambiar su horario de trabajo y entrar a primera hora de la mañana, y a más de un policía a realizar sus labores de vigilancia desde el vehículo fuera de la célebre mansión. Los sucesos son constantes: apariciones espectrales, golpes fuertes, sonidos de pies y de objetos pesados que se arrastran, murmullos, gritos y otros fenómenos como puertas que se abren y cierran solas, o luces que se encienden y se apagan sin que nadie las accione. Casi todas las manifestaciones se asocian al pozo existente en el inmueble, donde suele aparecer de manera espontánea la figura de un supuesto espectro que, según los testigos, desaparece tras vagar por el patio ante sus ojos. Uno de los testigos, policía que estuvo en la década de los años 90, explicaba cómo la tapa del pozo se levantaba sola y quedaba apoyada contra la pared de forma inesperada. Asimismo, otros agentes narraban la visión de ese hombre que vestía ropas antiguas e iba tocado con un sombrero. Sin embargo, lo más desconcertante y aterrador de dicha figura es que donde debería de estar su rostro solo se apreciaba una negrura absoluta. Durante una huelga de trabajadores de la empresa de limpieza de la ciudad, en el año 1994, los empleados se encerraron en la Casa Cervantes.
Estos asistieron atónitos a una nueva aparición de la misteriosa presencia que surgió del pozo y se desplazó varios metros como si flotara mientras se oía el ruido de una tela arrastrándose. Como es evidente, el suceso causó un pánico tremendo entre los trabajadores y obligó a finalizar la huelga de manera brusca. A principios de la década de los 90 se instaló en el edificio un completo sistema de alarma, por lo que dejó de ser necesaria la presencia policial. Desde entonces, el dispositivo de seguridad salta habitualmente 4 o 5 veces en mitad de cada noche, despertando a los vecinos. Estos no solo sufren el incómodo sonido, sino que además oyen ruidos y voces, lo que les hace pensar que están robando. Pero cuando la policía llega al inmueble, no encuentran a nadie. Algunos historiadores y documentalistas de la zona dieron a conocer un triste suceso que podría explicar el origen de los escabrosos sucesos. Según las crónicas de la ciudad, a mediados del siglo XIX, un hombre que se hospedaba en la casa acudió una tarde a sacar agua del pozo. Por desgracia, parece ser que se inclinó demasiado y cayó de cabeza en el interior. Lo estrecho del conducto le impidió darse la vuelta. Cuando le rescataron, había fallecido por asfixia y su rostro estaba hinchado. Para evitar el temor de mujeres y niños, decidieron cubrirle la cara con una larga tela a modo de bufanda. Como nadie reclamó su cuerpo, fue enterrado de ese modo para la eternidad con el rostro velado, y que muchos asocian con la visión espectral que se aparece en la Casa Cervantes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno, Toño, pues ya se terminó el programa, ya hemos llegado al final de todos los temas. Se me ha pasado volando, yo no sé a ti. No, a mí también, Anita, y más cuando son temas muy interesantes, el tiempo se te va como agua, eso no hay duda de ello. Y lo más importante, ¿no, Ana? Que le guste a la gente y que haya sido placentero para todos, ¿no? Finalmente, eso es lo más importante para uno, ¿no crees, Anita? Dar el gusto a los oyentes, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos hemos hecho todo lo que hemos podido, y que no es poco, ¿eh? Lo hemos dado todo. Yo quiero dar, como siempre, las gracias a todos los amigos que nos escuchan en directo desde nuestra radio Bitácora y comparten el tiempo con nosotros en nuestro grupo de Facebook de la Bitácora del Miedo Radio. También con los que después pues nos escucháis vía iVoox o lo hacéis desde nuestro canal de YouTube de la Bitácora del Miedo. También animaros a que, por favor, si tenéis experiencias o testimonios que queréis compartir con nosotros, lo hagáis mandándonos el audio que podéis grabar pues incluso desde vuestro móvil, como ha hecho Juan Carlos, este vigilante, y mandándonoslo, como digo, a nuestro correo de labitácoradelmiedo@gmail.com. Ya sabéis que aquí se guarda pues el anonimato de la persona si así lo requiere y que nadie va a juzgar a nadie, porque el programa precisamente se dedica a esto y todos hemos tenido experiencias y nosotros mismos hemos sido los primeros, tanto Toño como yo, en contar las nuestras, pues aún a riesgo, ¿no?, de que la gente diga o deje de decir que nos da exactamente igual, porque nosotros creemos en esto y entonces pues lo que digan aquellos que se burlan o no, nos da igual. Así es, Anita. Así que sin más,
ya solo nos queda despedirnos de todos vosotros y nos vemos muy, muy prontito aquí en la Bitácora del Miedo. Eso es. Ser felices. Besos.